¿Cómo les va? Damos inicio a este programa de día miércoles, hoy con mucha información que tiene que ver obviamente con Colón, con Unión, con mucho del deporte local que mostramos día a día aquí en Somos Deporte. También le vamos a hablar del seleccionado argentino que jugó esta especie, ni siquiera es amistoso, es menos que un amistoso con Trinidad y Tobago, pensando, eso por decir Trinidad y Tobago todo el tiempo. Pensando, digo, en el Mundial y en la cantidad de lesionados que hubo esta última semana, un mexicano, un ecuatoriano, un italiano. Entonces por ahí los muchachos dicen, bueno, levantemos la patita, juguemos a cuarto de máquina y lo pasamos por encima. La Trinidad y Tobago le está ganando a Argentina 3-0 con mucha comodidad y con muchos goles cerrados además. ¿Cómo va, Mario de Monte? Muy bien, Leo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. No sé si tuviste la posibilidad de seguir, digamos, el partido, pero en un momento me dio la impresión de que se estaba poniendo áspero en el primer tiempo. De todas maneras, coincido, para Argentina esto fue tomado como lo que es un partido de entrenamiento de cara a lo que va a ser el Mundial que para la selección argentina arrancará el 15 de este mes. Pero de todas maneras, teniendo en cuenta la seguidilla de lesiones en estos últimos compromisos amistosos previos a la Copa del Mundo, que involucraron a jugadores de Ecuador, de México, estos jugadores se lesionaron en una misma jugada, uno con lesión ligamentaria, el caso del jugador de Colón, Montes, el mexicano, con una fractura de tibia y peroné, lo que pasó con Montolivo en el amistoso frente a Irlanda que se jugó en Inglaterra, todo esto durante el fin de semana, la semana pasada, indudablemente que asusta, faltando tan poco para la Copa del Mundo, pero yo creo que en la previa el propio Sabella habrá sido muy claro con los jugadores, ¿no? A no matarse tampoco, porque esto es un entrenamiento más o menos formal, queda uno para Argentina en La Plata y después sí ya el tan esperado viaje previsto para el 9 rumbo a Brasil, para lo que será la Copa del Mundo para la selección argentina. Bueno, nos falta cada vez menos para la Copa del Mundo y ya hay una especie de clima de mundial, sobre todo en Brasil. Muy enojada la gente de Brasil con todo lo que tenga que ver con el mundial, o gran parte del pueblo brasileño muy enojado por los excesivos gastos. Uno supone que tiene que ver con la corrupción, por cómo se manejan estas obras de infraestructura cada vez que pasa en cualquier país del mundo o en la mayoría de los países del mundo, y le ha tocado a Brasil en este caso, y la gente del pueblo de Brasil ha explotado desde hace mucho tiempo ya, es raro, ¿no?, ver a un país tan futbolero como Brasil protestando porque allí se juegue un mundial con esta posibilidad inmensa que te da ser local en un mundial de fútbol, sobre todo en Sudamérica. Vamos a hablar de Colón, Mario, si te parece. Cómo no, vamos a meternos para hablar puntualmente de dos jugadores que hoy por hoy siguen formando parte del plantel de Diego Sela, pensando en el campeonato de la Primera B Nacional. El caso de Marcelo Meli y Gabriel Graziani. De todas maneras, habrá que ver qué pasará con los futbolistas en el futuro, pero vamos a presentar imágenes, vamos a hablar de Graziani, de Meli, pero también de algunas otras cuestiones vinculadas al trabajo que viene realizando la dirigencia de Colón en la conformación para afrontar el próximo campeonato. Bueno, indudablemente que todo hace prever que tanto Gabriel Graziani como Marcelo Meli es prácticamente un hecho que no van a seguir en Colón para el próximo campeonato de la Primera B Nacional. Al menos hay que decir que a esta altura y desde que finalizó el campeonato, después de la venta de Luque, son los dos jugadores sobre los cuales los dirigentes de Colón han recibido ofrecimientos importantes y da la impresión de que están aguardando ver cuál es la mejor oferta y a partir de allí cerrar las negociaciones, tanto en el caso de Marcelo Meli como en el caso de Gabriel Graziani. Bueno, desde hace bastante tiempo en el caso de Meli se viene hablando de una posibilidad del exterior, se habló de Brasil, se habló de México, pero en las últimas horas tal vez lo más importante tenga que ver con el interés que habría manifestado Carlos Bianchi a dirigentes de Boca para contar con Marcelo Meli en el próximo campeonato. El tema es el siguiente: ¿puede Boca pagar lo que tal vez sea una oferta del exterior que pueda llegar por Marcelo Meli? Difícilmente. Y si lo paga, en cómodas cuotas. Por eso sí, me parece que es una posibilidad importante, es una posibilidad concreta, pero me da la sensación de que los dirigentes por lo pronto siguen apuntando al exterior a la hora de pensar en el futuro de Meli. Yo no vendería el 100% del pase de Meli si fuera dirigente de Colón. No, Colón. Lógico. Y entre Boca y México, por más que lo de Boca sea
plazo trataría de que quede en Boca por una cuestión de vidriera de lo que puede llegar a valer. Lo que pasa es que Colón, si le va bien, ¿no? Claro, pero Colón necesita plata hoy. Obviamente, ese es el otro tema. Claro, si uno mira sin el bolsillo de la dirigencia de Colón, sin el bolsillo. Pero es que hoy, Leo, hoy la realidad es esta. Hoy Colón necesita plata. Necesita vender urgentemente para incorporar. Indudablemente. Y después el caso de Graciani. Por Graciani hace bastante Colón recibió una primera oferta de Estudiantes de La Plata de $900.000 aproximadamente por el 50% del pase que posee Colón. Recordamos que el caso de Graciani es igual al caso de Meli. En su momento la anterior dirigencia negoció, entre comillas, un porcentaje del pase de Luque, del pase de Graciani y también de Caire. Bueno, el ofrecimiento de Estudiantes de La Plata es por el 50% del pase que posee Colón. Del volante entrerriano, y lógicamente habrá que estar atentos para saber qué es de sus futuros. En relación a los jugadores que puedan llegar, a decir verdad, la dirigencia se viene manejando con un marcado hermetismo. Así todo, trascendió en las últimas horas un nombre importante que forma parte de la lista de jugadores que solicitó Diego Osela a la dirigencia de Colón. Una lista en la cual lógicamente hay por puestos prioridades y alternativas. Bueno, este nombre es un nombre importante. Es tan importante como indudablemente puede significar difícil y complicado para la dirigencia poder cristalizar el pedido de Diego Osela. Y tiene que ver con Gonzalo Castillejos, el ex delantero de Rosario Central y que debe retornar a Lanús. No tiene chances, por lo que tenemos entendido, Gonzalo Castillejos, de continuar en Lanús en función de que no sería tenido en cuenta por los mellizos Barros Esqueloto. Pero indudablemente que posibilidades no faltarán para el atacante. De todas maneras, fue uno de los nombres pedidos por Diego Osela a la dirigencia de Colón. No le fue nunca bien en Lanús. No. Para mí un jugador muy interesante. Un 9 interesante, no dúctil, lógico. Pero dentro del área... Sí, peligroso. Sí, no diría implacable, pero sí de 3 pelotas una va al arco. Lo que sí ratificaron, digamos, no de manera oficial, pero uno indagando, es que también Iván Furios forma parte de la lista. Un Furios que fue titular en Olimpo, parte importante del Olimpo que termina logrando la permanencia en primera división, que conoce la categoría y bueno, fue otro de los nombres apuntados por Diego Osela pensando en el próximo campeonato. Estamos hablando de 2 nombres de una lista interminable, y si a eso le sumamos los jugadores que han sido ofrecidos a la dirigencia de Colón, bueno, la verdad que es, digamos, esta mesa no alcanza. Difícil debe ser elegir ahora, Sí, pero yo creo que hay prioridades. Sí, obviamente. Obvio. Y se parte de lo pedido por el técnico. Después, a medida que se van descartando nombres, que las negociaciones no prosperan, entonces se va pasando las alternativas. Después no se puede con las alternativas y empieza a mirarse con otro ojo tal vez algún jugador ofrecido. A eso voy, ¿no? A elegir entre lo que te dé el bolsillo también. También, por supuesto. Yo creo que, y con esto cierro, hoy a favor de los equipos de la Primera B Nacional, como carta de presentación a la hora de sentarse a negociar con un jugador, incluso jugadores de Primera División, el hecho de decir es un campeonato de 5 meses. Se arranca en agosto y en diciembre la situación se define, entonces se pueden establecer contratos hasta con cláusulas teniendo en cuenta el objetivo de cumplido o no de jugar en Primera División a partir del año próximo. Creo que es importante a la hora de sentarse a negociar. De todas maneras, indudablemente hay que tener dinero, hay que salir al mercado con dinero. Va a haber equipos que van a tener apoyo indudablemente de los gobiernos de cada una de las provincias, porque también significa para estas provincias importante, caso Corrientes, caso Misiones, caso Entre Ríos, tener fútbol de primera división. Entonces, contra todo esto es lo que, en definitiva, los clubes que pretendan sumar jugadores importantes deben pelear. De todas maneras, que el gobierno ponga dinero no te asegura absolutamente nada. En Santiago del Estero es increíble la plata que el gobierno les da a los clubes. En San Juan pasa algo parecido y San Juan sube y baja cada rato. Sí, lógico. Digamos, no te asegura nada. No, sí te da la pero posibilidad de tener un mango margen, más. Sí te da la posibilidad de tener un mango más, después tiene que ver con el dirigente. Será para hablar más en otro programa, un poco más largo por ahí, pero es increíble que el pensamiento del dirigente sea con mayor cantidad de equipos se va a gastar menos, porque no le encuentro lógica a lo que ha hecho AFA con este torneo extenso de 30 equipos. Para mí en este torneo de la Primera B Nacional, la erogación de dinero de los clubes va a ser más importante. Va a ser peor, pero cuando lleguen a primera para tratar de mantenerse va a ser peor aún. Y en vez de tener 20 clubes fundidos en la vamos a tener 30 clubes fundidos. Otra cuestión que después lo vamos a conversar y ojalá, digamos, ya lo hagamos con algo más o menos
definido tiene que ver con el formato de la Sí, Primera eso te iba a Nacional, decir. Porque hasta acá hablábamos de 2 zonas de 11 equipos, Sí. cada una con 5 ascensos por zona. Pero no está asegurado todavía. No, porque ahora, de acuerdo a la información que llega desde Buenos Aires, se habla de un campeonato, al igual que el campeonato de transición en Primera División, un campeonato a una sola rueda, Sí. con todos contra todos y 10 ascensos. Sí. Los 10 primeros ascendiendo a la máxima categoría del fútbol argentino. Esto presentaría indudablemente una cuestión a resolver, un problema a resolver para AFA indudablemente importante, porque imaginemos, vamos a hacer base en Santa Fe, clásico Colón Unión, Unión Colón. Primero, ¿en qué cancha se juega? Después, ¿con qué público se juega? Y te va a tocar al sorteo eso. Por eso, pero digamos, no es lo ideal. De todas maneras, yo creo que es más complicado el tema de la división de zonas, porque ¿cómo dividís? Por distancia, que cada uno le toque una distancia parecida es un lío. ¿Cómo dividís? Por cómo entraron cómo clasificaron en el campeonato anterior, y si el que entró penúltimo, el gobierno le da 10 millones de pesos y te arma un equipazo. Es muy complicado de armar 2 zonas. Es muy complicado. Habría que hacer, sí, un mix entre el tema de las cercanías o de las lejanías y obviamente la ubicación en la tabla. Pero va a ser seguramente un lío, y es algo que todavía no se animan a resolver. Pero que deberán resolverlo Lo antes posible. ayer, lo tendrían que haber resuelto. La verdad que sí. Gracias, Mario. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos.